Bendiciones a todos. Vamos a compartir nuestro podcast número 4 y aquí habla su pastor Berry Aguilera Y su pastora Baste Aguilera. y vamos a hablar de un tema que para muchos es un tabú, es algo que no se ve mucho y no se practica mucho, pero es necesario llevarlo en las iglesias. ¿Y de qué va a hablar ahora? Bueno, vamos a hablar de lo que es la liberación. Y este tema es un tema muy profundo y es algo que poco se practica porque muchas de las veces no lo entendemos y cuando lo entendemos a veces entendemos mal y por eso no lo practicamos. Pero vamos a hablar un poco de eso en este día. Sí, y cuando las personas experimentamos y pasamos por una liberación, la vida cambia. Llevas un cambio. Ahora sí que te sientes libre. Ya no estás pesado porque sí se cae cargas de ti cuando pasas por una liberación. Pero sincera, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser sinceros, para poder ser libres. Sí, las liberaciones son un poco más profundas de una simple oración. A veces oramos por cosas que nos suceden en la vida, pero las liberaciones tienen que ver mucho más allá. A veces en nuestra vida se forman fortalezas mentales y acerca de esas fortalezas, el enemigo empieza a trabajar mucho en nuestra mente, en nuestra vida, y a veces sin darnos cuenta estamos, caminamos en el Señor, oramos a Dios, sentimos a Dios, pero de repente el enemigo, sin darnos cuenta, ya tiene ataduras de nuestra vida que por años las hemos llevado y no nos damos cuenta de eso. Sí, donde el enemigo, desde que éramos niños, él ocupó esa área de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra mente. Y es como él allí ha forjado una fortaleza en nosotros. Y no nos damos cuenta hasta que no decidimos pasar por una liberación, que empezamos a descubrir cómo es que estamos batallando en esa área. Batallamos en áreas que servimos a Dios y de repente dice la gente o los creyentes, ay, ¿por qué estamos batallando tanto? ¿Por qué yo batallo tanto en esta área? ¿Por qué no la puedo cambiar? ¿Por qué por qué si yo sirvo a Dios, yo no quiero hacer esto o hago esto? Y es que no estamos entendiendo que hay algo en nuestra vida, en nuestra alma, que ha sido fraccionada en fragmentos y a veces el enemigo nos hace pensar que estamos bien, que todo está bien, pero de alguna manera él trata de engañar aún a nosotros, a los cristianos, a la gente que quiere servir a Dios para que no sean libres, porque esa es una ventaja que él tiene. Mientras menos sepas, él más ventaja tiene sobre la vida. Sí, pues dice la palabra que si el pueblo no tiene entendimiento, ¿verdad? Muere porque no tiene entendimiento. Y de esa manera el enemigo, pues él vino a robar, a matar y a destruir. Y de esa manera él nos roba y tiene esa área de nosotros muerta. Pero cuando entramos en una liberación, el Señor nos hace libres de esa área y surge como una resurrección, ¿verdad? A eso que el Señor liberta. Y es que mucha gente en la iglesia, la verdad, muchos no lo practican porque una de las cosas que pensamos es que no, es que cuando ya entendimos, entramos a Dios, Dios nos libertó y Él vino y nos liberó de toda cautividad y de todo lo que tenemos. Es que una de las cosas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros es que Él te perdona todo el pecado Sí. y Él te perdona todas las cosas, porque al momento que tú lo recibes en tu corazón, tú aceptas al Señor, el Espíritu Santo viene, Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida, pero eso no quiere decir que todas las cosas que tú hayas pasado desde tu niñez eh, estén ahí aún. Entonces, la gente, mire, es que hay cosas que cuando nosotros nos convertimos al Señor, hay cosas que nos pasaron antes de convertirnos al Señor.
Y entonces hay fragmentos o cosas de nuestra alma que aún no han podido ser sanadas. Entonces, al momento de que una persona cree en el Señor, todo esto es un proceso. Entonces, la palabra del Señor nos va perfeccionando, porque dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo es hablar de lo que es la palabra e ir trabajando en la palabra e ir cambiando nuestra vida. Pero hay áreas de nuestra vida como cristianos. Usted sabe perfectamente, yo sé perfectamente qué áreas en nuestra vida no hemos podido cambiar o qué áreas en la vida no hemos estado batallando. Entonces podemos decir, Dios no me hizo libre. Y entonces, ¿por qué estás batallando en esa área en donde no quieres pecar y tú pecas? Pero te das cuenta cuando empezamos a practicar cosas, no enfrente de la gente, ¿verdad? Porque empezamos a practicarlas donde no nos miran. Entonces, cuando nos escondemos para hacer cosas, allí es donde podemos nosotros descubrir en donde es que no ha habido un cambio, cuando ya venimos a Cristo. Y oramos y decimos, oh, ¿por qué hago lo que no quería hacer? ¿O por qué hago esto? Es porque han venido en nuestra vida, se ha formado o no hemos sacado cosas que el enemigo aún tiene en cautiverio y que tenemos que ser libres de eso. Entonces, ahí es donde entra lo que es la liberación. Y empezamos a examinarnos, empezamos a examinar un poco más profundo qué área no hemos podido cambiar, de dónde viene esa área, cuándo empezamos a hacer eso, por qué vino eso. Sí, porque Dios sí cambia, Dios sí cambia a las personas. Cuando conocemos a Dios surge un cambio en nosotros y dejamos de hacer lo mismo, ¿verdad? Pero pues como tú dices, tenemos que... Hay áreas en las que Dios nos liberta y hay otras áreas en las que nosotros tenemos que avanzar para poder cambiar, para que Dios nos ayude a cambiar la área en la que estamos necesitando cambiar. Y pues es que tenemos que pedirle ayuda a Dios. Amén. Porque si no le pedimos ayuda, solo no vamos a poder. Bueno, como tú has dicho, ¿verdad? Podemos hasta cierto tiempo, pero otra vez después de ese tiempo, como nomás lo hacemos con nuestra propia voluntad, volvemos otra vez a hacer lo mismo. Ahora, ¿cuál es el área de la liberación? Bueno, en la liberación hay cosas muy importantes y muchos puntos importantes. Hemos tenido casos en los que hemos liberado personas que son cristianas, que son creyentes, muy buenos hermanos, muy buenos sirvientes en Dios, pero han tenido muchos problemas muchas veces en su alma, en el corazón, en la falta de perdón o en otras cosas que han venido arrastrando en sus vidas. Hay enfermedades que incluso vienen a sus vidas y piensan, el doctor les dice, es que si su abuelito se murió de esto y usted también la tiene y usted también puede fallecer de esto, y viene esto a la vida, pero no nos damos cuenta que eso es una enfermedad y es una maldición generacional de enfermedad que viene arrastrando a la familia. Entonces, cuando se corta eso directamente de la familia, directamente se cancela y empezamos a ver las áreas que le ha afectado y son sanadas por el Espíritu Santo. Entonces la persona se sana, se liberta y es transformada, pero no se da cuenta hasta que no empezamos a meditar y a interrogar más profundo de lo que la persona en sí cargaba. Sí, todo ese pasado o abuso, ¿verdad? Diferentes situaciones, cada uno nos ha sucedido desde niños y si no pasamos por este proceso de la liberación, porque es un proceso, ¿verdad? Y ahora sí que venimos a ser libres para servir a Dios. Entonces muchas veces nosotros hay tentaciones o hay cosas que vienen a la mente. Cuando muchas de las cosas dice, ¿por qué yo estoy pensando en Dios? Y de repente me viene cometer una de esta en mi mente de, por decir, cometer adulterio
O decir una mala palabra. O decir una mala palabra. Maldecir a alguien. O maldecir a alguien en la mente. Entonces, sí. ¿cómo es posible que tú estás mirando a Dios, alabando a Dios y de repente, ¡pum!, viene algo o de maldición sobre tu vida, sobre una persona que le quieres dar o Sí. una palabra? Entonces, podemos ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué si estás alabando a Dios te viene ese tipo de pensamientos? Porque hay unas ataduras ahí, hay unas cosas del alma que tienes que trabajar y las tienes que ir un poquito más profundo de una oración. Entonces, ¿por qué? Hay cosas de abusos, Sí. abusos físicos, abusos verbales, abusos sexuales, que estás atado a ellos. Y tú piensas Sí. muchas veces que tú perdonaste, Ujú. pero hay un espíritu detrás de eso. Porque por allí entró un espíritu, por medio de un abuso. Entonces ahí está ese espíritu que te está atando y encadenando a que tú... que te está jalando a que vuelvas a esa misma manera o actitudes te estabas Ujú. haciendo. Hay espíritus Sí. de adulterio, de fornicación, de lascivia, que trabajan en la vida de Que los... tú de dices, ya pasaron 5 años que yo Ajá. estuve en esa situación, pero sigues pensando. Entonces, si En la sigues misma condición. pensando, es porque allí está alguien Es un encargado. Es un espíritu asignado trabajando en el área de tu mente que te hace, que te manda los dardos y te manda pensar y hacer cosas que tú no quieres hacer. Y es muy difícil que uno crea que esto existe, ¿verdad? Ujú. Que esto nos puede estar pasando. Ese es el problema en la iglesia, porque la iglesia, Sí. yo cómo puedo estar con un espíritu que me está diciendo que haga esto. Es que si tú no lo puedes quitar de tu mente, ya has tratado y no has podido, y luego se viene y se va, se viene y se va, y tú tratas y tú oras, tú ayunas, tú haces todo lo que quieras y no se va, hay una atadura allí. Entonces es un espíritu que ya está asignado a esa área de tu vida que por alguna razón tú le diste la entrada y está allí con derecho legal. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar un poco más profundo para que se pueda liberar a la persona de ese espíritu y de esos pensamientos para que no esté libre de eso. O sea, para que ahí es donde entra el versículo de la palabra donde dice, conoceréis verdaderamente la verdad y la verdad te libertará. O sea, la verdad te hará libre. Dios nos hace libres, pero tenemos que entregar toda nuestra mente aún a Él, y a veces nuestra mente está en otro lado que no es de Él, y dejamos que el enemigo obre y trabaje en el área. Sí, pero es muy necesario porque hay áreas en que nosotros podemos hacernos libres, ¿verdad? Con con la ayuda de Dios a nosotros, pero hay otras áreas que sí necesitamos ayuda de alguien alguien más que sepa cómo hacer esto. Entonces, Sí. ese es el problema. Hemos hecho liberaciones donde las personas dicen, no, pues yo creo que estoy bien, no tengo nada. Pero cuando empezamos a hacer la oración, una oración de liberación, y empezamos a indagar un poco más, entonces la persona se da cuenta de que tenía una atadura que por años nunca había podido quitar. Entonces, y empezamos a orar por eso, empezamos a desligar maldiciones generacionales, empezamos a desligar lo que es enfermedades, condiciones continuas en la familia, ¿verdad? Las de generaciones. Sí, de alcoholismos, de lesbianismos, vicios, de prostitución, de tantas cosas de muchas cosas que la palabra dice. Entonces, recuerde que la palabra del Señor, cuando habla de las obras de la carne, está hablando del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, la avaricia, de la idolatría, hechicería, pleitos, celos, envidias, disensiones. Todas esas cosas son de la carne. Entonces, vienen por un espíritu. Cada espíritu tiene una asignación: adulterio, fornicación, inmundicia. Si alguien tiene un pensamiento de adulterio, es porque un espíritu está trabajando en tu mente para que tengas esos pensamientos. Sí. Entonces, aunque es la carne, el espíritu aprovecha la carne, porque en la carne está el pecado y el espíritu trabaja a través del pecado de la persona. Sí. Entonces nos estamos yendo un poquito más profundo. Entonces,
la gente piensa que por pensar algo, sí, no pasa nada. No, sí pasa, porque si no lo alejas de tu vida, el enemigo aprovecha la ventaja y es una brecha, es una abertura que tú le das al enemigo para que un espíritu empiece a gobernar tu vida. No que está dentro de ti, sino que está trabajando en tu mente, y ahí es donde empieza todo el asunto para empezar a atarte, a ponerte yugos, a que tú estés pensando en Dios y de repente estés pensando en un pecado, en pornografía. pornografía. Sí, Es un ejemplo. pero como el Espíritu Santo cuando estás en esa decisión, ¿verdad? O en esa postura de que no, ya no quiero seguir haciendo esto igual. Yo verdaderamente quiero hacer un cambio en mi vida. Entonces el Espíritu Santo viene a ti y Él mismo te recuerda y te ayuda. Mira, también está esto. Mira, también está esto. Recuerda esto. El Espíritu Santo te ministra. El Espíritu Santo amén, te ministra, te dice, mira, esta área está mal, esta área está mal. Renuncia a esto, renuncia a aquello. Y entonces empezamos a orar y empezamos a ver cómo las personas empiezan a ser liberadas. Pastor, ¿cómo se liberan las personas? Diferentes manifestaciones en la persona cuando está siendo liberada. Y vamos a hablar después de esto, vamos a hablar los diferentes tipos de manifestaciones en las que tú puedes ser liberado, cómo se manifiesta cuando estás siendo liberado, qué es lo que o qué pasos podemos hacer para hacer liberaciones o liberación personales. Después vamos a explicar esto, por lo pronto lo vamos a dejar aquí. Y pues síganos en nuestro siguiente podcast, y ahí yo creo que vamos a estar enseñando algunas cosas de liberación que son importantes para la vida de cada uno de nosotros, para que las tomen en cuenta. Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos despedimos. Su amigo y pastor Barry Aguilera una vez más. Y su pastora Basti Aguilera. Dios los bendiga. Bendiciones.